Hola, qué bueno que nos acompañen y en esta ocasión nos gustaría compartir el tema que hemos titulado ¿Cuándo comienza el día bíblico? Un breve análisis histórico-cultural que evidencia que el día bíblico comienza a la caída del sol. Bien, en los últimos años ha habido un debate significativo sobre cuándo comienza el día bíblico. Ciertos textos bíblicos parecen indicar que el día comienza por la mañana y otros que comienza en la tarde. El propósito de este trabajo es proveer de evidencias histórico-culturales que demuestran que el día bíblico comienza por la tarde, a la caída del sol. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, al estudiar este tema hemos tratado de ser lo más objetivo posible, sin preocuparnos de un modo u otro si tenemos que cambiar algo de lo que creemos. La mayoría no siempre tiene la razón. He leído en algunos sitios defensores del día al amanecer, los defensores del día al amanecer, eso es el grupo o la escuela de pensamiento que sostiene que los días bíblicos comienzan al amanecer, que en ocasiones usan una estrategia en su intento de persuadir a los demás. Esta estrategia es usada de la siguiente manera, escuche. Todos sabemos que la sociedad en general enseña que algo practicado y creído por la mayoría de la gente debe de ser correcto. Es decir, nuestra sociedad en su conjunto cree que la verdad se decide por mayoría de votos. Sabemos que el Mesías enseñó que espacioso es el camino que lleva a la destrucción y de cómo muchos seguirán ese camino. El camino a la vida eterna, sin embargo, es estrecho y solo unos pocos lo seguirán. En otras palabras, como claramente expuso el Mesías, el voto de la mayoría, sin duda, no decide la verdad. Bueno, pues los proponentes del día al amanecer capitalizan esta realidad usando el hecho de que como su escuela de pensamiento es pequeña, esto demuestra que su posición debe ser correcta, pues no se conforman a la mayoría. Así, algunos defensores del día al amanecer abordan este tema desde la perspectiva de que los que observan el actual séptimo día de tarde a tarde están siguiendo las tradiciones de los hombres, el judaísmo rabínico, etc. Sugerimos por nuestra parte que en lugar de centrar toda la atención en números de lógica inversa, simplemente nos centremos en la verdad de la palabra de Dios, usándola como nuestra guía definitiva. Por otro lado, tenemos como testigos a la historia, la arqueología, la cultura y la literatura de la época. Discrepancias entre los defensores del día al amanecer. Respecto a cuándo comienza el día bíblico, algunos dicen que es de mañana a mañana y otros de mañana a tarde solo para el Shabbat y las festividades de tarde a tarde. Así, en un momento dado, ellos mismos no están de acuerdo sobre cómo esta creencia era aparentemente practicada en tiempos bíblicos. Cómo se contaban los días anteriores a ciertas festividades bíblicas y cómo después a estas. Hay discrepancias, créanlo, he revisado al menos 3, 4, 5 sitios en español y en inglés, tratando de entender cuáles son las razones, cuáles son los argumentos de los defensores del día del amanecer, y hay discrepancias entre cómo se contaban los días. Ok. Origen del supuesto error. Una teoría de conspiración nada creíble. Como podemos ver en los llamados evangelios, las discusiones de Yeshua con sectas del judaísmo se centraba sobre qué actividades eran permitidas o no en el día de reposo. Nunca se centraron en desacuerdos sobre qué día era el Shabbat y cuándo comenzaba este. Esto indica que no pudo haber un supuesto cambio después del exilio babilónico, como sugieren los defensores del día del amanecer. Esto es, como lo estoy mostrando aquí, los defensores del día del amanecer sugieren que el cambio se dio a partir del exilio babilónico o poco después del exilio babilónico. Pero esto no concuerda con el hecho de que Yeshua nunca tuvo encuentros
o roces con las sectas del judaísmo de su época respecto a cuándo era el Shabbat y cuándo comenzaba este. Como ya dijimos, los encuentros de Yeshua con sectas del judaísmo se centraban en qué actividades serán permitidas o no en el día de reposo. Por lo anterior, un nuevo planteamiento de los defensores del día al amanecer sostiene que se mantuvo de manera correcta al menos hasta el siglo I y que el supuesto cambio se produjo después de esta época. Como no se puede demostrar o no hay evidencia ni registro histórico de un cambio después del exilio babilónico, y como vemos en los encuentros de Yeshua no habla o no se centran entre qué día era el Shabbat y qué día comenzaba, entonces dice, bueno, entonces si no ocurrió ahí, entonces el cambio ocurrió hacia finales del siglo I. Ese es el nuevo planteamiento entonces. Esto plantea la pregunta de exactamente cuándo el cambio del comienzo del día por la tarde fue instituido y cómo aquellos que impusieron semejante cambio fueron capaces de propagar de manera efectiva sus efectos en semejante base global. ¿Okay? A pesar de los intentos de los partidarios del día al amanecer para producir la documentación histórica de esta supuesta modificación, en un momento dado, tuvo que haber sido efectuado sin ningún registro histórico del cambio tomando lugar. Este cambio también tuvo que haberse acordado de alguna manera por los judíos fariseos, esenios, samaritanos, etc., en todo el mundo conocido. Estos grupos que estaban en desacuerdo unos con otros, tuvieron que haberse puesto de acuerdo para hacer este cambio juntos, sin hacer ningún registro histórico del cambio y sin dejar atrás a cualquiera de las sectas disidentes en cualquiera de estos movimientos que rechazaran el cambio. Esto incluiría judíos de todo el mundo hasta el sur de Etiopía, tan al oriente como Japón, hasta el norte de Armenia, para instituir el cambio en todo el mundo sin la ventaja de los métodos modernos de comunicación rápida. Este cambio debe haber incluido a judíos dispersos por todas las regiones mencionadas en el libro de Hechos capítulo 2, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Pontio, Asia, hasta las regiones de África, Cirene, cretenses, árabes, todos estos grupos en todas estas regiones debieron entrado a un supuesto cambio. ¿Cómo fue efectuado este cambio sin registro, sin métodos modernos de comunicación tan rápida? ¿Cómo? Es imposible. Muchos israelitas habían sido exiliados por Asiria y Babilonia mucho antes del levantamiento de los romanos, estableciendo comunidades. ¿Y qué decir de las comunidades judías en Sefarad, que ya había en los tiempos del profeta Jonás? Estamos hablando de Sefarad en la región de España y Portugal. ¿Cómo fueron alcanzadas esas comunidades judías tan alejadas sin haber un registro de tal cambio? Cualquier cambio gradual hubiera dejado sin duda huellas históricas y grupos disidentes atrás. Muy extraño entonces que tenemos un cambio global, geográficamente hablando, involucrando a todas las sectas y grupos del judaísmo del primer siglo, casi cerca de 24 sectas, llegando a un acuerdo sin ninguna secta o grupo disidente y sin registro de este cambio. Esto es simplemente imposible. Para muestra, el cambio del Shabbat al domingo en el 325 de la era común, registrado abundantemente en la historia, evidencia que hubo un problema muy puntual, se tomó una decisión, hubo un registro histórico y hubo grupos disidentes en todo el Imperio Romano que se opusieron a ciertos cambios. Por ejemplo, las iglesias cristianas orientales, las ortodoxas, siguen el calendario juliano
en el cálculo de las fechas de Semana Santa, mientras que las iglesias cristianas occidentales, católicos y protestantes siguen el calendario gregoriano. En el caso del cambio del comienzo del día al atardecer, este supuesto cambio, ¿dónde está la documentación de este caso o decreto o algún registro histórico? ¿Por qué guarda la historia silencio con respecto a este supuesto cambio? Estas son preguntas que no han sido respondidas satisfactoriamente por los defensores del día al amanecer. Si efectivamente hubo una transición de la observancia del comienzo del Shabbat o del día al amanecer, ¿ok?, a la observancia del comienzo del Shabbat al atardecer o del día al atardecer, deberíamos esperar encontrar rastros de culturas que siguen un sistema de observancia de la Torá basada en el comienzo del Shabbat al amanecer, a pesar del aparente cambio que se hizo no solo a nivel mundial, sino sobre una base secreta también. Pretender que sucedió dicho cambio en el escenario que estamos planteando resulta en un asalto al sentido común, honestidad académica y a la objetividad. Los samaritanos y el Shabbat. Los samaritanos israelitas tienen mucho en común con el pueblo judío. Sin embargo, muchas creencias tienen sus diferencias. Lo interesante es que nunca se mencionan diferencias en lo que respecta a qué día era el Shabbat y cuándo comenzaba este. De hecho, en este libro, el Shabbat de los samaritanos, de William E. Barton, dice lo siguiente: el día de reposo se observaba estrictamente de tarde a tarde. No encienden velas, sino que se sientan en la oscuridad. Ellos no comen comida caliente y no salen de sus casas, excepto para ir a la sinagoga, donde pasan la mayor parte del día. En Shabbat, el esposo y la esposa se abstienen de tener relaciones sexuales. Según el rabino Meshulam de Volterra, los samaritanos que vivían en Egipto guardaban el Shabbat hasta el mediodía y después lo profanaban. Así también, según el rabino Obadía de Bartenura, ellos observan el Shabbat solo desde el mediodía del viernes hasta el mediodía del sábado. ¿Ok? Los antiguos y modernos samaritanos. Los samaritanos y el Shabbat de William E. Barton. Entonces los samaritanos también observaban, a pesar de las muchas diferencias que había con los fariseos o con otras sectas del judaísmo en el primer siglo, los samaritanos observaban el día de reposo de tarde a tarde, ¿ok? De tarde a tarde. Esto fue los samaritanos y el Shabbat. Esenios o Qumran y el conteo del día. Tenemos un libro muy interesante que se llama Estudios en la Ley de Qumran. Es un libro dedicado solamente a esto, a las leyes del Qumran. Y una porción dice lo siguiente: estudios recientes han establecido decisivamente que la secta de Qumran se adhirió al calendario solar del libro de jubileos. Muy interesante, no es el tema. La cuestión concerniente al conteo del día. De acuerdo al documento de Damasco, CDS documento de Damasco, en esta sección 10, del 14 al 17, donde trabajo en víspera del Shabbat es prohibido antes de la caída del sol. Es evidente que la secta de Qumran siguió la práctica judía normal de contar la tarde con el siguiente día. ¿Ok? Ya que es evidente que el autor de los jubileos siguió el método normal judío de contar el día, podemos concluir con completa certeza que el Shabbat comenzaba para él, o sea, para el autor de los jubileos, como para los otros judíos en la tarde del viernes. ¿Ok? Y bueno, continúa el libro diciendo: el testimonio de los jubileos indica que el método judío normativo de contar el día era ya en el periodo temprano del segundo templo una antigua y bien establecida tradición, sin afectarse
por disputas del calendario. Vean, sí, efectivamente disputas respecto al calendario, pero no en cuándo era el Shabbat y de cuándo a cuándo se guardaba. ¿Qué les parece? En los rollos de Qumran también se registra lo siguiente. En este rollo, en el 4Q 317, dice lo siguiente: en el octavo del mes, la luna gobierna todo el día en medio del cielo, y cuando el sol se pone al atardecer, su luz deja de ser oscurecida y así la luna comienza a ser revelada en el primer día de la semana. Así es que los días, está hablando de un primer día de semana, pero los días comenzaban cuando el sol se pone. Notemos que dice que cuando el sol se pone, comienza el primer día de la semana, no cuando despunta el alba o comienza a amanecer. Puesto que los samaritanos y esenios consideraban los días de tarde a tarde, en un momento dado, no podemos decir que esta forma es rabínica, como algunos sugieren, porque algunos dicen, no, la forma de contar de tarde a tarde es rabínica. Pues no es cierto, porque ya los samaritanos y los esenios lo practicaban. ¿Ok? En la guerra de los judíos, en esta porción 2:147, Josefo dice de los esenios lo siguiente: además, son más estrictos que cualquier otro de los judíos en el descanso de sus labores en el séptimo día. En esto, Josefo llega incluso a decir que los esenios son más estrictos que cualquier otro de los judíos al descansar de sus trabajos en el séptimo día. Suena como si hubiera algún desacuerdo acerca de cuándo era el Shabbat o cuándo comenzaba el Shabbat. ¿No sería extraño que Josefo mencionara que los esenios eran más estrictos en su descanso de labores en el Shabbat, pero no se molestó en mencionar que los esenios celebraban el Shabbat en un día y hora totalmente diferente que los otros judíos en ese periodo? El hecho es que si los esenios tuvieron un día y hora diferente que el resto del judaísmo, Josefo no hubiera podido decir que estaban descansando en el séptimo día. Para comenzar, tendría que decir que típicamente descansaban en algún otro día u hora. No hay registro en los rollos del Mar Muerto de los esenios en desacuerdo con otros grupos en cuanto a cuándo era el Shabbat. De hecho, no hay registro histórico de alguna secta judía en desacuerdo el uno con el otro sobre cuándo era el Shabbat. Shabbat en las diferentes etnias judías. Judíos sefarditas, esto es de la península de España y Portugal. Etíopes, que son descendientes, se cree, del rey Salomón y la reina de Saba en África. Los Mizrahi, que son descendientes de judíos babilónicos y judíos de los modernos Irak, Siria, Pakistán, Afganistán, Kuwait, etc. Judíos yemenitas y askenazís guardan el Shabbat de tarde a tarde, empezando el viernes por la tarde. ¿Qué les parece? Todas las etnias judías guardan el Shabbat de tarde a tarde. ¿Sí? Interesante. Voy a repetirlo como lo vimos hace un momento. ¿Cómo es posible entonces ahora, si lo planteamos de esta manera, que todas las etnias judías guardan el Shabbat de tarde a tarde sin haber un registro de un supuesto cambio? Es imposible. ¿Dónde está ese registro? ¿Dónde está la evidencia del supuesto cambio? Hay comentarios, hay teorías, pero ¿dónde está la evidencia que confirme que sucedió este cambio? Del cambio de mañana a mañana a de tarde a tarde. ¿Dónde está esa evidencia? Respecto a los judíos etíopes, en este libro, Judíos etíopes, inmigrantes en Israel, dice: en la teoría Beta Israel o judíos etíopes, el Shabbat también comienza antes de la caída del sol en viernes. Respecto a los judíos Mizrahi, que son judíos descendientes de judíos de Babilonia, judíos asentados en Irak, Siria, Pakistán, Afganistán y Kuwait, dice lo siguiente:
Los judíos iraníes siguen la Mizrahi o tradición oriental de la observancia judía. Muchos hombres asisten a la sinagoga diariamente y casi todos lo hacen en el Shabbat de viernes por la noche a sábado en la noche. Dejemos ahora lo de las etnias. Ahora Shabbat en las diferentes ramas del judaísmo. El judaísmo caraíta, que se cree que proviene de los saduceos del primer siglo, tanto el judaísmo caraíta como el reformista, el ortodoxo, el conservador y el reconstruccionista celebran el Shabbat de tarde a tarde, empezando el viernes por la tarde. No solo las diferentes etnias judías, geográficamente súper separadas, sino que también las diferentes ramas del judaísmo celebran el Shabbat de tarde a tarde. Y voy a repetirlo, todo mundo alineado, sin registro de un supuesto cambio. Suena interesante. Josefo en Guerra de los Judíos, en el libro 5, capítulo 9, dice de lo siguiente. Josefo narra de una torre en la que se tenía costumbre que los sacerdotes se colocaran, y la última, hablando de la torre, fue erigida por encima de la parte superior de la postoporia, que es la sala especial para los sacerdotes, donde uno de los sacerdotes estaba, por supuesto, y daba una señal de antemano con una trompeta al principio de cada séptimo día, al crepúsculo de la tarde, como también a la tarde cuando el día había terminado, ¿ok? Dando aviso a la gente cuándo debía dejar de trabajar y cuándo debían volver a trabajar. Esta es la costumbre en el primer siglo. Si ya estaba erróneo este día, no vemos a Yeshua nunca acusándolos de que el Shabbat estaba equivocado y la hora estaba equivocada. ¿Dónde está ese registro o esa acusación? Otras evidencias. Este libro es muy interesante. Este libro se llama La antigua historia de los judíos y de las naciones menores de la antigüedad, Charles Rowling. Es muy interesante lo que dice. Escuchen. Los hebreos, en común con otras naciones, distinguían sus días naturales, consistiendo en 24 horas, y artificiales, esto es, de amanecer a atardecer. Muy interesante. Distinguían sus días naturales consistiendo en 24 horas y artificiales, esto es, de amanecer a atardecer. Vamos a seguir leyendo. Por aquí encontramos algo muy interesante. Lo que le llama este autor es días artificiales de amanecer a atardecer. Pero continúa diciendo el texto. Se ha supuesto que los antiguos hebreos tenían dos diferentes comienzos del día natural. Uno de los días sagrados o festivales, el cual era en la tarde, el otro del día civil o día de trabajo, que era en la mañana. Que el sagrado comenzaba en la tarde es cierto del mandamiento de Moisés en Levítico 23:32, pero como es un supuesto, dice, no es tan cierto que el día civil era contado desde la mañana. Jennings, un investigador, conjetura que antes de la salida de Egipto, está bien, es una conjetura, que antes de la salida de Egipto los judíos comenzaban todos los días, tanto civil como sagrado, con la subida del sol, como los antiguos babilonios, persas, sirios y como la mayoría de las naciones orientales hacían. Y en el momento de su migración, Dios ordenó cambiar el comienzo no solo del año y la semana, sino del día, de la mañana a la tarde, en oposición de las costumbres de las naciones idólatras, quienes honraban a su principal dios, el sol, comenzando el día en su subida. Entonces, muy interesante lo que dice. Es una conjetura, al fin de cuentas, de este investigador Jennings, que los israelitas en Egipto guardaban
tanto el civil como el sagrado, a la subida del sol como los antiguos babilonios, persas, sirios y como la mayoría de las naciones orientales. Y luego aquí explica por qué lo hacían, porque honraban a su principal dios, el sol, comenzando el día de su subida. Y conjetura Jennings diciendo que Dios ordenó cambiar el comienzo no solo del año y la semana, sino también del día, de la mañana, en vez de empezar en la mañana el día, a la tarde, en oposición de las costumbres de las naciones idólatras. Eso es muy interesante. Este libro se llama La antigua historia de los judíos y de las naciones menores en la antigüedad, de Charles Rowling. Será muy interesante esta teoría, esta conjetura, si quieren verlo así, pero me suena muy, muy interesante. La enciclopedia judía dice lo siguiente: a diferencia de los antiguos babilonios cuyo día comenzaba con el amanecer, tiene mucho sentido con lo que dice Charles Rowling en su libro. A diferencia de los antiguos babilonios cuyo día comenzaba con el amanecer, los judíos comenzaban el suyo con la puesta del sol. Algunos críticos, entre ellos Dillman, trataron de encontrar rastros de la cuenta babilónica en las primeras partes de la Biblia, pero no hay duda que con la difusión de la ley se estableció entre los judíos la cuenta de tarde a tarde. ¿Qué les parece? En esta homilía en Mateo de Crisóstomo, en el 349 al 407 de la era común, dice lo siguiente respecto a una festividad: primer día de los ácimos llama el evangelista al día anterior de los ácimos, pues los judíos acostumbran contar siempre el día comenzando o empezando por la tarde. Aquí se refiere al día en cuya tarde había de celebrar Pascua. Pero es muy interesante, en este comentario de Crisóstomo, en el 349 al 407, en un comentario de Mateo, dice: los judíos acostumbraban contar siempre el día empezando por la tarde. En el libro de Jubileos, dice así en Jubileos 49:1: recuerda el mandato que te ha dado el Señor acerca de la Pascua. Celébrala en su momento el 14 del primer mes, sacrificando antes del atardecer y comiendo de la noche al atardecer del 15. O sea, el atardecer acababa el 14 y empezaba el 15, desde el momento en que se pone el sol, porque en esta noche, principio de la festividad y del regocijo. Si quieren, a lo mejor dirán, bueno, pues este es rabínico, el Targum de Jonatán, pero bueno, se alinea a todo lo que ya hemos visto. Y comeréis su carne en aquella noche, el día 15 de Nisán, a la división de la noche. Fuego asado, y lo que es sin levadura sobre indivias, y murrubium lo comerán. Nuevamente, la carne se come el día 15 de Nisán, a la división de la noche. Como ya vimos ahorita, por la tarde terminaba el 14 y por la tarde empezaba el 15. Por eso se consumía la carne del cordero en la noche del 15. En 2 de Macabeos, capítulo 8, del 16, y luego me brinco al 24 hasta el 28. Dice lo siguiente el texto: Macabeo reunió a su gente, que eran 6,000 hombres, y les recomendó que no perdieran el ánimo frente a los enemigos, ni tuvieran miedo a la multitud de paganos que injustamente los atacaban, sino que lucharan con valor. El Todopoderoso luchó a favor de ellos y mataron a más de 9,000 enemigos, y mutilaron e hicieron la mayor parte del ejército de Nicanor, y a todos los obligaron a huir. Además, se apoderaron del dinero de los que habían venido a comprarlos. Después de haberlos perseguido un buen trecho, tuvieron que regresar. O sea, los andaban persiguiendo, pero tuvieron que regresar porque se hacía tarde. Era la víspera del sábado, y por esta causa no siguieron persiguiéndolos. ¿Qué les parece? En Jubileos, capítulo 49:1, dice así: recuerda el mandato que te ha dado el Señor acerca de la Pascua. Celebran en su momento el 14 el primer mes, sacrificando antes del atardecer y comiendo de noche al atardecer del 15, desde el momento en que se pone el sol. Nuevamente, en la tarde concluye el 14 y empieza el 15.
Yeshua y la observancia del Shabbat. Como mencionamos al principio, hay quienes sugieren que ya para el primer siglo el Shabbat se estaba observando en el día equivocado. Si esto fuera cierto, hubo muchos encuentros acalorados de Yeshua con maestros de la ley respecto a actividades en Shabbat, como para no haberlos corregido en ese momento. Yeshua nunca desafió la autoridad de la corte del calendario para fijar las fechas de las celebraciones y festivales de Dios. Nunca hubo una corrección, exhortación ni mención del Shabbat en el día y hora equivocados. Ni la Biblia ni la historia muestran ningún supuesto cambio respecto a la manera de contar los días antes o después de la vida de Yeshua. Con lo tan estricto como los judíos eran sobre el quebrantamiento del Shabbat, parece bastante improbable que intentaran cambiarlo. Y la idea de que todos los judíos dispersos por todo el mundo cambiarían simultáneamente el tiempo que observaban el Shabbat es bastante incrédulo. Como ya dijimos, no hay una pizca de evidencia que indique tal cambio. Estos hechos solo indican que ningún cambio se produjo respecto a cuándo comenzaba el día durante la vida de Yeshua o en la llamada iglesia primitiva y la escritura del llamado Nuevo Testamento. Conclusiones. Es imposible que no exista un solo registro a lo largo de los siglos con tantos grupos y lugares geográficos diferentes del supuesto cambio de contar los días de mañana a mañana de tarde a tarde. Por todo lo anterior, todos los pasajes bíblicos, porque si alguien me pregunta, bueno, ¿y qué acerca de las evidencias bíblicas? Bueno, por todo lo anterior, todos los pasajes bíblicos que se presentan como evidencia de un supuesto comienzo del día y sobre todo el Shabbat al amanecer, deberán interpretarse dentro de los marcos culturales, históricos y sociales presentados en este documento. Esto es, de tarde a tarde, comenzando el viernes por la tarde, el Shabbat. ¿Ok? No hay evidencia histórica ni escritural que sugiera un día comenzando al amanecer, las festividades por la tarde y el Shabbat por las mañanas. Así, de acuerdo a las evidencias históricas y culturales presentadas, los judíos en el primer siglo comenzaban el día por la tarde a la caída del sol y observaron el día de Shabbat justo como se hace hoy en día en un ciclo recurrente de 7 días de tarde a tarde, empezando el día sexto, viernes. Muy bien, bueno, pues como lo he hecho en otros documentos, en el Centro de Estudios Fe Bíblica permaneceremos humildes, con una actitud constante de estudio e investigación, sin pretender tener la verdad absoluta. Me pongo a sus órdenes, Gilberto Corpus del Centro de Estudios Fe Bíblica. Gracias, saludos.